Muchas gracias, doctora Lanza, por esa presentación. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda presentación a cargo de Nicolás Maragaño. Nicolás Maragaño es doctor en Physical Therapy de Estados Unidos, magíster en terapia manual, docente de educación continua de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Católica de Temuco, UAndes, U de Falgoro en Buenos Aires y un sinnúmero de instituciones académicas. Él también es certificado profesional en ciencias del dolor, especialista en kinesiología musculoesquelética, y él es además presidente de la Sociedad de Kinesiología Musculoesquelética SOKIME. Su charla titulada Uniformando el lenguaje entre los profesionales de la salud. Nicolás. Para que quede gracias. Con esto nomás. Muchas gracias, Mati. Para avanzar. Y si quieres puntero, acá. Ya. Solo quiero sacar el rojo que me salta el ojo. Buenos días, ¿cómo están? ¿De qué creen que se va a tratar esta charla? ¿Podríamos lograr todos hablar el mismo idioma? Es difícil en realidad. Probablemente los kinesiólogos estamos en esta vereda de lucha hace rato. Muchos de los que están aquí presentes ya me han escuchado hablar de esto, pero se trata de uniformar una etiqueta diagnóstica para, de cierta manera, darle esperanza, en sintonía con lo que dijo la doctora Sandra anteriormente, al paciente. Se trata también de entender que, como dijo el doctor Germán Muñoz en la mañana, el lenguaje crea realidad. Y muchas veces vemos esto en la práctica profesional porque el paciente ingresa a la consulta, tiene un síntoma, sale con una etiqueta diagnóstica y su vida cambia, y no siempre para bien. Tenemos que hacernos cargo de eso de todas maneras. Yo también tengo un disclaimer que no tengo ningún interés creado con hacer esta charla, así que espero que todos se puedan beneficiar de algún mensaje para que lo pongan en práctica el día lunes con sus propios pacientes. Aquí vamos a hablar de algunas etiquetas diagnósticas. Yo no voy a hablar de la CIE-10 o de la CIE-11 en particular, no voy a hablar de la CIF. Me refiero a la terminología clínica que uno utiliza con los pacientes, qué es lo que le estamos explicando a ellos, cuáles son los términos que estamos utilizando hoy día, que van en sintonía con la evidencia científica. Y también vamos a recalcar la importancia de poner en práctica la terminología IASP en relación a los mecanismos de dolor en clínica. O sea, por una parte puede ser que hablemos de algunos diagnósticos, etiquetas diagnósticas, por otra parte vamos a hablar un poquitito de los mecanismos neurofisiológicos de dolor también, con algunos ejemplos para la práctica. Y también voy a tratar de fomentar el uso del lenguaje uniforme, no amenazante. Sabemos que la medicina no trata solo cuerpos, sino que personas. Este es el primer ejemplo en un paciente que tiene una consulta cuyo motivo es el dolor de hombro. Estamos pensando particularmente en ese paciente que va al doctor, le duele el hombro, primero pasa por un proceso en el que se van a descartar las banderas rojas, después nosotros hacemos una diferenciación en la que vamos a estar seguros de que el problema es o no del hombro y tomamos la decisión para saber si es candidato al tratamiento que le podemos ofrecer o no. Y finalmente los kinesiólogos a veces hacemos esto de subclasificar. Hoy día estos diagnósticos que aparecen acá abajo son la etiqueta diagnóstica muchas veces que tiene que ver con la imagen, con la anatomía. Y en realidad en la investigación hay una moción para hablar simplemente de una sola cosa, que sería en el paciente que tiene cualquiera de estas características en clínica, es el dolor subacromial o el dolor relacionado al manguito rotador. Eso es lo que podríamos transmitir a la gente en vez de decirles que tienen algo roto cuando nunca han tenido un trauma. Suena raro eso, ¿no? El paciente llega contándote de que tiene una lesión, pero nunca ha tenido un trauma. Parece que alguien le ha puesto esa etiqueta entonces, en su percepción, algo que ha cambiado. Ahora aquí dice, puede haber rupturas atraumáticas, sí, en las imágenes pues eso pasa muy frecuentemente. Incluso la terminología relacionada a los problemas del tendón igual ha cambiado, porque ahora bajo un mismo paraguas se habla de tendinopatía. Tampoco hablamos de tendinitis o de tendinosis, le estamos colocando demasiada información a la gente en sus cabezas. Y eso no siempre beneficia el tratamiento, de hecho lo puede perjudicar. Hay estudios que hablan de que cuando el paciente se le informa que tiene algo roto, después cuando va al nutricionista o a un abordaje de estilo de vida, o cuando va al kinesiólogo, no entiende qué es lo que le va a ofrecer ese profesional para que el tendón se sane. ¿Pueden hacer algo al respecto de forma conservadora para que pase eso? No, pero no es lo que estamos buscando en realidad, porque sabemos que hay una relación muy variable entre lo que dice la anatomía y lo que siente una persona. Hoy día sabemos que la etiqueta que se plantea entonces en la consulta influencia el tratamiento, influencia la necesidad de una cirugía. Entonces, si tú le dices a una persona que tiene algo roto, se va a asustar. Puede aparecer, de cierta forma, la hiperalgesia nocebo, que tiene que ver con que puede haber un aumento de los síntomas que no necesariamente se relacione con que hay algo en la patología que haya cambiado. Hay algo en la psicología, en la experiencia vivida que ha cambiado, en lo que le han dicho. ¿Ya?
Aquí también tenemos los ejemplos para la persona que tiene dolor de espalda. Primero, sí, descartar banderas rojas, estar seguro de que el problema viene de la columna lumbar cuando tienes un paciente con dolor de espalda. Y por otro lado, después cuando ya tenemos esa claridad, en realidad nos interesa saber si es que corresponde la etiqueta o no del dolor lumbarín específico. Eso no le gusta a la gente porque cree que el profesional no sabe lo que le pasa. Hoy día hablamos de esa etiqueta en el 90% de los pacientes. Probablemente les vamos a decir que tienen simplemente un lumbago. No les vamos a hablar del término inespecífico, pero no les deberíamos estar diciendo este tipo de cosas que tiene que ver con simplemente anatomía. Y esos hallazgos, de hecho, muchas veces son los que concuerdan con el informe radiológico, no con lo que siente la persona. Hay que saber hacer esa correlación para informar responsablemente. Sabemos que incluso hay un efecto en etiquetar a la gente y eso va a influenciar el tratamiento que reciben, inclusive pensando en la necesidad de imagen, por ejemplo. En este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado, se utilizaron diferentes etiquetas diagnósticas y hablar de episodio de dolor lumbar, de distensión lumbar, y los clínicos muchas veces podemos decir eso, en un paciente que tiene un dolor lumbar agudo, proporcional o predecible, pero la realidad es que no tenemos cómo confirmar en un 100% cuál es la fuente de nocicepción. Tenemos ciertas sospechas. Y hablar de un término así por lo menos le da un poquitito más de certeza a la persona. Muy distinto cuando utilizas la etiqueta de cambios degenerativos o artrosis o inclusive discopatía. Y que eso es lo más común. Todos ustedes han tenido a pacientes que tienen dolor de espalda, ingresan con dolor de espalda, no saben lo que les pasa. Cuando se van de la consulta tienen una hernia. ¿Sí? ¿Les suena? Después cuando tienen dolor de cualquier otra cosa o independiente del motivo de consulta, les preguntan por la preexistencia y los pacientes les dicen, tengo una hernia. ¿Sí? Eso se vuelve parte de tu identidad y es algo que podríamos controlar mejor. Aquí también, pensando en otro término paraguas, por así decirlo, está el dolor patelofemoral. Y en realidad, el dolor patelofemoral simplemente significa que algo está sensible en la rótula. Un problema de sobrecarga, no un problema de anatomía. Pero los diagnósticos tienen que ver muchas veces con anatomía y eso es lo que les transmitimos a los pacientes. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué tomarse la molestia de hablar este mismo idioma? El entendimiento de la causa es patoanatómico muchas veces para nuestros pacientes. O sea, sabemos que cuando tú le preguntas al paciente ¿por qué crees que te duele? ¿Qué es lo que te va a decir la mayoría de las veces? Porque tengo una condropatía, porque tengo condromalacia, cuando le duele la cabeza, el rostro, tengo bruxismo. El bruxismo es muchas veces una consecuencia de otros mediadores a nivel central. Un problema que se manifiesta en la mandíbula, pero pareciera ser que el problema está más arriba de la mandíbula. If you know what I mean. ¿Sí? El entendimiento de la causa patoanatómico conduce a la cronicidad. Cuando yo recibo a un paciente con dolor plantar, le pregunto qué cree que le pasa, me dice, tengo un espolón calcáneo. ¿Vamos a poder cambiar eso? El hallazgo anatómico del espolón no, pero la creencia de que el espolón es el responsable de lo que le pasa, sí. Al menos deberíamos intentarlo. ¿Ya? Yo trato siempre de enfatizar de que no deberíamos dejar a un paciente con una creencia patoanatómica en la consulta. Cuando se va de la consulta, no deberíamos dejarlo con la creencia ahí nomás. Tenemos que darle alguna explicación, darle sentido. ¿Ya? El creer que el problema anatómico lleva a controlar el dolor de una manera que muchos conocen, los pacientes son muchas veces evitadores. Tienen miedo o han recibido incluso instrucciones prohibitivas. En esta cascada de problemas, finalmente, la respuesta emocional es que hay de cierta manera incertidumbre, preocupación respecto al futuro. Es como cuando etiquetas a alguien de que tiene artrosis de rodilla y deja de hacer cosas, se retira de lo que le gusta hacer, se aísla socialmente y su futuro entonces va a ser una condena de una prótesis de rodilla y nada más. Sabemos que se debería abordar de muchas otras maneras primero. Esto debería ser el lenguaje uniforme para todos los profesionales que estamos lidiando con pacientes con dolor. De seguro ya lo conocen, simplemente quiero dar algunos ejemplos para que hablemos ahora de no solo la etiqueta diagnóstica, sino que cuál es el mecanismo predominante en el que está ahí el paciente enfrente. Muy común es que, por ejemplo, el dolor de hombro sea un ejemplo de dolor nociceptivo, es proporcional, hay una fuente de nocicepción, hay algo sensible en la punta del hombro. En el ejemplo más clásico de todos los artículos también aparece el esguince de tobillo. El esguince de tobillo, sí, hay un trauma, hay una fuente de nocicepción, pero eso no significa que el problema sea solo bio. No podemos dividir las esferas. No es que esto sea lo biológico nada más. Lo psicológico, lo que crees, lo que piensas y lo que sabes y lo que pasa en tu vida influencia la experiencia de dolor y genera respuestas biológicas también. Así que por más que sea predominantemente nociceptivo este problema, entendemos también que los factores psicosociales van a jugar un rol.
Algunos hacen la división y piensan en que, tiene un esguince de tobillo y nada más. Si es una persona que está aislada del trabajo o retirada del trabajo porque está cojeando y tiene preocupaciones, si tiene preocupaciones financieras y otros miedos, si no sabe lo que implica un esguince de tobillo y el tiempo de recuperación, el problema se puede complejizar. ¿Ya? En el caso de un paciente que tiene dolor irradiado relacionado a la espalda, esa es la nueva terminología por si acaso, la gente sabe o dice que tiene una ciática, pero el problema es que cuando la gente dice eso, se agarran el cachete y dicen, tengo una ciática. No es suficiente agarrarse el cachete para creer que uno tiene una ciática. ¿Ya? Ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en la práctica, que es asumir. Tiene una ciática. Ni siquiera lo evaluaste, ni siquiera lo contrastaste, ni siquiera hiciste algún tipo de prueba para hacer un diagnóstico diferencial. Pero pensando en el ejemplo más común o característico, con el que incluso la sociedad está familiarizado, aquí pensamos que entonces hay una lesión, enfermedad o algún mecanismo involucrando un nervio periférico o una raíz nerviosa. Y a veces también puede ser más o menos predecible. Los nervios son sensibles al movimiento, a veces son sensibles al estrés, a veces a las dos cosas. Hay pruebas que pueden gatillar la respuesta, hay cambios pensando en ganancias de función del sistema nervioso o disminuciones de función del sistema nervioso. Y muchas veces hay una historia de una enfermedad como por ejemplo la diabetes. Es importante identificar el mecanismo que hay detrás porque en base a eso sabemos que hay que tratarlos distinto. Aquí el ejemplo más complejo. No les aconsejo que atiendan solamente a pacientes con dolor persistente, no es una buena idea. Pero bueno, es la realidad a veces que tenemos que enfrentar porque son personas que han tenido un largo peregrinaje en el sistema de salud y han recibido un montón de diagnósticos y todavía no entienden qué es lo que les pasa. Aquí tenemos la claridad en el dibujito de la derecha de cuáles son las posibles comorbilidades o preexistencias que tienen estos pacientes. Nosotros en la práctica en kine probablemente sí, estamos viendo a mucha gente que tiene dolor de espalda persistente, que tiene mecanismos mixtos. Cuando uno habla de un dolor nociplástico, estamos hablando en palabras más sencillas de un sistema de dolor hipersensible. O sea, el sistema nociceptivo está alterado. Ya el problema no involucra solamente la espalda en realidad, sino que más bien involucra la vida de la persona, las creencias de la persona. Y esto se lo explico muchas veces a la gente y les digo que los factores de riesgo, de cronicidad o discapacidad a largo plazo no tienen que ver con el diagnóstico anatómico, no tienen que ver con la espalda. Tienen que ver con cómo la persona afronta lo que le está pasando, con los consejos que ha recibido, con su estilo de vida también. ¿Sí? El ser sedentario no, el ser fumador no, el tener un índice de masa corporal alto, ese tipo de cosas. Tratar a una persona con un dolor complejo como este, evidentemente, es más difícil. Pero ahora tenemos algunas propuestas y esta es la importancia de tratar de fenotipificar al paciente que tenemos enfrente y para eso hay que hacer una examinación. No basta la examinación de la imagen. ¿Ya? ¿Cómo intervenir? Bueno, este sería para el ejemplo en recomendaciones de una persona que tiene dolor de espalda. Acude a la consulta, pareciera ser que es un dolor proporcional, es cuando hizo lo que la persona dice que es una fuerza mal hecha. No es que haya una forma de hacer una fuerza bien hecha, pero en realidad es una carga inédita. ¿Sí? Porque a veces el paciente debuta con un lumbago simplemente por haberse agachado a recoger un lápiz. ¿Sí? Eso no es una fuerza mal hecha. Hay que investigar qué pasa con el ecosistema de esa persona. ¿Qué pasa con los niveles de estrés? ¿Qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con la vida? Con sus relaciones interpersonales. Pero cuando pensamos en que hay una fuente nociceptiva, el tratamiento se puede dirigir a modular la fuente nociceptiva. Y además de eso, también sabemos en todo caso que en ese caso el paciente puede ser candidato a un tratamiento, por ejemplo, con AINES, con calor local, pero sobre todo con educación respecto a lo que le pasa, naturaleza del dolor, desde un punto de vista bastante integral y holístico, no anatómico, y a veces con algunas modificaciones en la actividad y el estilo de vida. Las personas con un lumbago agudo, con esas características, generalmente van a mejorar, incluso sin tratamiento. ¿Ya? El problema está en el 30% de pacientes que no lo hace, pero lo que sabemos ahora es que los podemos pesquisar en esa primera consulta. ¿Y cuál es el problema que enfrentamos en la clínica? Esas personas muchas veces han recibido cuidados discordantes con lo que se recomienda en la evidencia científica, y eso pasa en todas partes del mundo. ¿A qué me refiero? Te duele la espalda, está en un solo lado, es solo cuando te agachas, vas al médico, resonancia. ¿Sí? La imagen se indica cuando en realidad tienes una buena justificación. Las guías clínicas en el mundo dicen, imagen, no, a menos que cambie el curso de un tratamiento. Si estás sospechando una patología grave que sea con signos y síntomas de por qué lo estás sospechando y ordenando así, en ese caso por supuesto que tiene una justificación. Pero ese caso de patología seria o específica es menos del 1 o 2% de la población. ¿Ya? Cuando el problema es más complejo, de hecho, es poco probable que esté indicada la cirugía. E incluso cuando el problema es nociceptivo, entendiendo que la etiqueta más común es dolor inespecífico o lumbago, si no tenemos la certeza de qué es lo que pasa en la espalda
qué le vas a operar a ese paciente? Yo puedo decir eso, pero porque yo no opero. En realidad las personas a veces creen que necesitan una cirugía, pero nuevamente, ¿por qué creen eso? Porque alguien ha puesto una etiqueta anatómica en sus cabezas. Ellos creen que necesitan cambiar algo en su estructura para poder recuperarse. Entonces sabemos que el lenguaje crea realidad inclusive pensando en que puede cambiar el tratamiento que esperan. ¿Ya? Bien, aquí este cuadrito es súper conocido en el mundo de la kinesiología. Mike Stewart es un tremendo comunicador. Él capacita a profesionales de la salud en el Reino Unido y en diferentes partes del mundo. Y la verdad es que sugiere estas alternativas no amenazantes, palabras más sencillas. Hablar no de irritación, tienes irritado el nervio ciático. ¿Qué? No me quiero mover después de esa consulta. Está sensible. ¿Ya? ¿Tienes una hernia? Hay alguna diferencia anatómica, pero esa relación entre la diferencia anatómica y que te duela es muy variable. ¿Ya? Incluso pueden pensar en las personas que a veces les cuentan que tienen un lumbago y ustedes les dicen, ¿por qué crees que tienes un lumbago? No, es que tengo lordosis. Pero la lordosis es normal. Es una curva normal de la espalda. ¿Por qué tenemos que demonizar a la anatomía? Hay mucha gente que tiene diferencias anatómicas y es capaz de hacer cosas sorprendentes. Entonces, con reflexión y pensando en evitar el noceo y también otros efectos no deseados, este artículo apareció en la revista Musculoskeletal Science and Practice. Nos invitan a los kinesiólogos, también a los quiroprácticos, osteópatas y en realidad a todos los profesionales de la salud a cuidar lo que decimos. Y una reflexión podría ser simplemente pensar en, si hice yo algo en el encuentro clínico, yo como profesional, que pudiera afectar negativamente lo que la persona cree y siente. Basta con, a veces, tomar como ejemplo algunas de sus experiencias vividas. Cuando fue un paciente al doctor, le duele el tendón de Aquiles, le hicieron una eco, le dijeron que el tendón de Aquiles estaba a punto de cortarse. Ese paciente no quiso nunca más correr y caminar y salió cojeando de la consulta. No porque inherentemente lo que hizo el doctor con una ecografía genera un impacto en su anatomía, sino que más bien porque el contexto generó un impacto. Y eso puede generar el efecto de lo que les decía, que es la hiperalgesia nocebo, que lo que comunicamos, inclusive lo que pasa en el encuentro clínico, puede influenciar la intensidad del dolor. Y eso igual es importante porque tenemos que validar lo que la persona cree, no cuestionarlo. ¿Ya? Bien, a modo de reflexión entonces, estamos pensando en que el buen médico y los otros profesionales de la salud, digamos que sí, dice acá, trata la enfermedad, pero el gran profesional de la salud en realidad debería tratar al paciente que tiene la enfermedad. Esta lucha que llevamos algunos de los kinesiólogos tiene que ver con la educación y neurociencias de la salud, que es un tema que está exponiendo mi colega aquí presente también, Iván Cuyul también. Tiene que ver con empoderar a la gente, también tiene que ver con algunas modificaciones de estilo de vida. Creo que los kinesiólogos estamos muy bien parados para estar, por ejemplo, en la Sociedad de Medicina y Estilo de Vida, porque queremos aconsejar a la gente para que tomen mejores decisiones, para que se puedan hacer cargo. Queremos alejarnos de las 10 sesiones y las recetas de cocina de verlos 3 veces a la semana, porque no tiene sentido. En los ensayos clínicos aleatorizados hace mucho tiempo que no lo están haciendo así. Estamos atrasados mucho tiempo, pero podemos tener este upgrade informándonos mejor y por sobre todo teniendo en mente que estamos atendiendo a un ser humano. Ponte en el escenario de que lo deberías tratar o evaluar como te gustaría que a ti te atiendan. Pon en práctica la toma de decisiones compartidas siempre y trata de informar con claridad, hacer un resumen, entregar una infografía, que la persona entienda. Es muy difícil hacer una charla o explicarle todo esto en un periodo corto de tiempo y que lo entienda. Todos hemos aprendido o entendido las cosas con la repetición. ¿Ya? Estoy convencido de que ahí afuera los que saben de dolor y saben cómo tratar a un ser humano pueden marcar una diferencia. Muchas gracias. ¿Lo invitamos a pararse? Lo vamos a invitar a ponerse de pie, vamos a hacer una pequeña pausa activa. ¿Sí? ¿Ahora inmediatamente o no? Después, de nuevo. Ya bueno, era... Siéntense y párense varias veces por ahora. Este es el preámbulo no va. Sí, la parece. Muy bien. ¿Tuyo? No, de la Cote. Cote. Oye, ¿cómo se usa eso? Muchas gracias, Nicolás. Para adelante, para atrás. Nada más. La idea es que estemos todos alineados genera de todas maneras un tremendo aporte ¿Le gustó? al manejo de las personas.